El aborigen, firmemente sentado a la grupa de su caballo, al que con suma paciencia y a fuerza de caricias fue sacándole las cosquillas, logró amansarlo, sin que dejara de ser potro, salvaje, indómito, convirtiéndolo en un alargue de su cuerpo. Solo él obedecía. Miraba atentamente al mar desde la cresta de un alto médano, el torso desnudo, sudoroso, bajo el sol de enero. Desde ese lugar se sentía seguro. Podía ver o captar cualquier movimiento, así se lo habían enseñado. Cosa extraña, tanta agua, y para colmo salada. Él sabía que los peces que se podían capturar en esas aguas, algo le habían contado sus mayores, pero no le interesaba el agua salada, y menos los peces que se pudieran pescar. Más tranquilo era capturar alguna tararira o un bagre en ocasiones, lindos pejerreyes en lagunas y arroyos de la zona. Él era pampa, joven, altivo. Se mantuvo estático. Semejaba un monumento ecuestre en la cima del médano, hasta que se cansó de ver solo agua, cielo y arena. Cerca, un cañadón profundo, descendió esquivando pastos duros, al paso del equino. Su larga lanza colgaba despreocupante detrás de su monta. A modo de punta llevaba una hoja de cuchillo atada con tiento mojado y luego secado al sol. De pronto se puso rígido. Con un leve chistido frenó su flete, que sin mediar toque de rienda alguna, clavó sus cascos en la arena, obediente al requerimiento del largo entrenamiento. Había percibido un leve ruido. Sabía qué podría ser. Sin acertar de fijo, sí liberó venadito. Los pastos eran altos, casi llegando a la cruz del caballo. Humano y bestia quietos. Solo los ojos se movían en la pétrea clara. Lentamente desató las boleadoras que llevaba sujetas a la cintura. Conteniendo el aliento, afirmó sus piernas en los flancos del potro, que al sentirlo tensó su cuerpo. Esperó sin mover su músculo, la vista clavada en la presa. Era un venado de las pampas, pequeño, asustado, listo a saltar al menor atisbo de peligro. Sabía que lo había, pero no lograba saber de dónde. Todo estaba quieto. Solo una oreja del caballo se movió al espantar un tábano. Tenía las boleadoras listas para arrojarlas. Las piedras las eligió en un arroyo cercano, lo más parejas posible. Las forró con cuero y con tiento trenzado las ató. Tenía un par de ellas, una para las presas de 4 patas y otra para las de 2. Esta última, solo con 2 bolas, para el ñandú o para el hombre de ser preciso. Sus movimientos eran lentos, seguros, el cazador y presa. La experiencia jugaba a favor. Muchas veces se había encontrado en esta situación, así que sabía lo que hacía. Debía bolearlo al primer intento, de lo contrario, el venadito escaparía. Los saltos que dan estos hermosos animalitos son prodigiosos. Esperó que éste cambiara de posición, y lo hizo. En ese instante, las piedras giraron sobre su cabeza, dirigidas por el diestro cazador dando caza a la presa. Es tal el enredo que producen las finas sogas de cuero en el animal boleado que su afán por escapar lleva a quebrarle las patas. El venadito se revolvía entre los tientos. El filo del facón, finalizó con ese desesperado pataleo. Satisfecho por la caza obtenida, trepó nuevamente al médano. Soledad. El mar y la enorme playa lo tentaron como tantas veces, las ganas de bajar, donde el agua dejaba una estela de espuma brillante. Se hizo presente. Desmontó, seguido por su caballo, llegaron hasta donde la marea imprimía su marca. Miles de moluscos acompañaban las olas para enterrarse presurosos en la arena mojada, mientras las portadoras regresaban al mar, volviendo una y otra vez con su carga de almejas, dejando al retirarse un manto blanco que rápidamente desaparecía en la playa. El equino no estaba acostumbrado al mar, pero no les molestó que las olas refrescaran sus cascos. Al contrario, escarció, como aceptando el baño. En cambio, el hombre se mostraba inquieto, inseguro de ese lugar abierto. Experimentó un mareo al mirar el regreso del agua cosquillándole los pies. Percibió cómo socavaba debajo de ellos hasta casi hacerle perder el equilibrio. Sujetó al potro y saltó sobre su lomo. Al trote puso dirección a los médanos. Cuando estuvo en lo alto nuevamente, escudriñó los alrededores. Nada, solo la soledad a la que estaba acostumbrado. Tranquilo, sereno, acarició los flancos del animal. El desolado paisaje le infundió ánimo. Lanzó su monta al galope por la huella que él mismo había hecho de tanto ir y venir por el lugar. Aunque no era de su agrado, le atraía poderosamente mirar la inmensidad de tanta agua.
El ligero y apagado galopetear de los cascos sobre la arena se fue perdiendo. Nuevamente, el paisaje sintió el abandono. No encontraba a quien mostrar su belleza. La eterna soledad se adueñó de su entorno. Solo quedó esperando, esperando. Buenos días, Gambetta. Hola, buen día. Usted es licenciado, usted es museólogo, encargado del Museo del Circuito de Bellas Artes, del Museo Regional del Partido. ¿Quiere hablarnos algo sobre eso? Sí, bueno, mirá, te cuento. Para empezar me presento, soy Diego Gambetta, licenciado en Museología, Gestión de Patrimonio Cultural. Hice estudios técnicos en paleontología. Y bueno, yo estoy a cargo del Museo de Mar de Ajó, que es el repositorio paleontológico de la región, y también estoy encargado acá del Museo Regional de Historia y Ciencias Naturales de la Costa. Actualmente la sede de este museo está dentro de la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Originalmente este museo nació acá en San Clemente, estuvo en distintas ubicaciones a lo largo de su historia, desde el año 1983 hasta la fecha. ¿Cuáles fueron algunas de esas ubicaciones? Bueno, por ejemplo, estuvo en una galería, en un edificio, la calle 3, después en la 1, nació originalmente en lo que era el Centro Cultural Manuel Dorrego, que fue la base de la escuela. Un año después, en el 93, la escuela se traslada para donde está ahora esta ubicación, y bueno, el museo seguía estando en la galería de un edificio. Así que después de muchos años, el museo había quedado como abandonado, había quedado medio en el olvido, y bueno, con el ex director Gustavo Romagnoli un día nos pusimos en campaña y lo fuimos a rescatar y lo trajimos al lugar donde pertenece y donde nació, que es la Escuela de Bellas Artes. ¿Nos podría comentar algo de cómo es su experiencia o relación que sepa sobre colegas en el partido? En la localidad hay muchos museos. Por lo general articulamos entre todos, nos hemos encontrado en distintos eventos. Por ejemplo, hay San Clemente acá, hay otro museo que es un museo privado, el Museo Alfa Cunha, del cual tenemos una buena relación también. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Está ubicado en la Galería Dora, en un local, hace unos cuantos años, atendiendo actualmente creo que la señora, la viuda de Alfa Cunha, que fue un señor que recolectaba muchas cosas en la playa, un caminante, un amante de la naturaleza, y fue formando colecciones. Después, bueno, nosotros tenemos varios museos en todo lo largo del Partido de la Costa, y el de Mar de Ajó es un museo muy importante porque hace 20 años que funciona sin interrupción, cuenta con más de 7 salas de exposición, y bueno, ya te digo, el repositorio declarado por la Dirección de Patrimonio de La Plata, donde todas las colecciones paleontológicas son reguladas ahí, en ese museo. Así que es un museo muy importante y tengo el orgullo de ser su director. En el partido podemos encontrar localidades con nombres particulares, o sea, de santos, con agregados como del Tuyú, o en el caso de Mar de Ajó. ¿Me puede decir de dónde vienen esas palabras? ¿O qué significan? Tuyú y Ajó es una deformación dialéctica del idioma guaraní, que originalmente se pronunciaba Tuyutí o Tuyucuá, que significaba pantano, lodo, barro. Ajó, por ejemplo, Ajó es barro, es del Guajotí, se pronunciaba. Y bueno, eso significaba que los nativos de la zona lo veían como una zona de pantanos, como era todo esto. ¿Qué nativos podíamos encontrar acá antes de la colonización y su expulsión? Bueno, según los testimonios históricos,
y más que nada nosotros nos basamos más que nada en evidencia arqueológica, gracias a la cerámica que se fueron recuperando en los sitios arqueológicos, pudimos determinar que es la misma cultura mesopotámica argentina. Estamos hablando de tupí-guaraní, mezclado con poblaciones querandíes. Así que sí, tuvimos pueblos litorales acá en San Borombón, muy parecidos a los de Corrientes, toda la zona guaraní, incluso el sur de Brasil. ¿Por qué se diferencian esas dos culturas, tipo en tradiciones y en distribución geográfica? Y bueno, unos eran más guerreros, los querandíes, y habitaban toda la llanura pampeana, y el querandí era el guaraní, digo, era más litoral, conocían la navegación, seguramente bordearon la costa del Río de la Plata hasta la bahía de San Borombón, bajaron por el Paraná, Río de la Plata, y se establecieron en toda esta zona. Nosotros encontramos muchos restos de cerámica, de estas poblaciones, restos humanos también que han aparecido. ¿En qué excavaciones o en qué lugares se han encontrado? Mira, acá los primeros que trabajaron fueron precisamente un grupo que se formó en esta escuela en el año 84, el equipo de rescate arqueológico. En el año 1984, el profesor Vescovo, que era el director de esta escuela, él comienza a formar un grupo de gente y empiezan a recolectar estos materiales. Inmediatamente dan aviso al Museo de la Plata, donde vienen arqueólogos más especializados y empiezan a clasificar todas estas cosas que estaban apareciendo. Nosotros después, con el correr del tiempo, yo continué estas investigaciones, más que nada yo me aboqué más a la parte paleontológica que a la arqueológica, pero tuve la suerte también de encontrar muchos restos de alfarería. En esta vitrina vos vas a ver que tenemos muchos restos de alfarería, y estas son las colecciones originales de este museo, que eran del equipo de rescate arqueológico del Partido de la Costa. Originalmente eran todos profesores de acá de la Escuela de Bellas Artes y vecinos que se interesaron en esta temática. Todo esto fue denunciado al Museo de la Plata, donde enviaron especialistas para que vengan a trabajar. Nosotros, con el correr de los años, continuamos con las investigaciones. Acá podemos encontrar las herramientas de trabajo y material. ¿Nos puede hablar sobre ello? Claro, lo que se llama esteca, lamas, bueno, eran elementos naturales como huesos, vegetación que se utilizaba para hacer las marcas que vas a ver en las vasijas de cerámica. Algunas son lineadas, otras son punteadas. Entonces, bueno, y se utilizaba precisamente el barro que tenemos acá en la zona del puerto y en la ría de Ajó, tanto en el puerto de San Clemente como en el puerto de General Lavalle. Este era el barro que se utiliza, incluso en algunas partes se está empezando a utilizar como ladrillo, porque tiene una dureza realmente muy interesante, muy particular. ¿Se lo mezcla con materia vegetal y se hacen esos ladrillos? Por lo general no, se utiliza así, en puro, digamos. Es bastante conciso el barro, y incluso cuando uno, varias veces estuvimos haciendo expediciones, muchas veces tenés que tirar la ropa porque es imposible sacarla. Sí, y se usa para las construcciones ecológicas que se pusieron en auge ahora, ¿no? Sí, hay mucha gente que está ahora trabajando con este tema, se está poniendo en auge de revalorización, y bueno, quién sabe, también puede ser una fuente de trabajo en la industria local, ¿no? Junto a las cerámicas podemos encontrar una imagen. ¿De qué se trata? Bueno, acá lo vamos a ver al director de la escuela, al profesor Vescovo, en la década del 80, y a todo el equipo de rescate que se formó, y que fueron los que dieron con los primeros sitios, ¿no? Encontraron 3 sitios arqueológicos, después se encontraron restos de una ballena prehistórica
en General Lavalle, en la estancia de la Lincolnia, encontraron restos de un cachalote, de una ballena azul. Hubo también algunas expediciones a Mar Chiquita y a Mar de Ajó, donde se recuperaron restos de gliptodonte, que bueno, nosotros los tenemos bien preservados. Acá hay también muestras de dientes de cachalote, ¿verdad? Claro, esos son los dientes de cachalote originales de la primera colección que tuvo este museo, que se preservan junto a otras cosas. En el recorrido nos podemos encontrar con este cartel junto a unas imágenes. ¿Nos puede hablar sobre ello? Se llama Proyecto SOBA, es realmente una iniciativa acá de la Escuela de Bellas Artes con el profesor Facchini y bueno, docentes y alumnos de la escuela hace unos años. Hicieron las reproducciones de las vasijas y de la alfarería guaraní, que son idénticas y exactas como las hacían los nativos regionales. Y bueno, las quedaron expuestas acá en el museo también. Estas son las réplicas de las cerámicas. De las originales, claro. Muy bien. ¿Qué hicieron concretamente estas reconstrucciones? ¿Cómo se cocinaba? ¿Cómo era el proceso? Por lo general hacían ellos un horno ahí en pleno naturaleza, en una zona de barro, ahuecaban la tierra y ahí preparaban toda la zona de cocción. ¿Cocinaban el barro dentro del mismo barro o en otro suelo? Y por lo general en el mismo sitio, sí. Por lo menos hasta ahora los pocos datos que hay en esta región nos dicen eso. ¿En qué consistía la alfarería de los nativos del partido? Bueno, era una técnica bastante tosca, por así decirlo, con una ornamentación prácticamente en los bordes de la cerámica, de la vasija, y bueno, de ahí se podía acumular podían preservar sus alimentos, sus líquidos, y es un recurso prácticamente renovable para ellos porque era muy accesible en la zona, así que cuando se trasladaban los dejaban abandonados o los rompían directamente. ¿También se hacían funerarias? No se encontró, pero bueno, en algunas partes del norte, sí, de nuestro país, sí, se han encontrado las zonas funerarias también. Acá en la zona no apareció nada asociado a un ajuar funerario, ¿no? Hay una mandíbula humana que apareció aislada, pero bueno, mucho más de eso mucha información no hay. Después algún cráneo, que bueno, eso es más moderno, se ve que es algún estudiante de medicina lo descartó porque tiene el cráneo, ¿cómo es que se llama? Una trepanación, que eso es utilizado por los que estudian medicina. En el Partido de la Costa tenemos la peculiaridad, la característica de que podemos llegar a encontrar restos arqueológicos, fósiles, principalmente fósiles, en el suelo gracias a la marea o la bajamar en los humedales. Sí. Pero usted, señalamientos de los sitios en los que se han recuperado estos materiales. Pero usted, ¿qué le gusta enfocarse? ¿Si en excavaciones o en búsquedas a campo? Yo, en lo personal... ¿Cómo es el trabajo? ¿Y qué le gusta más? Y bueno, mira, por lo general yo camino muchos kilómetros y voy buscando afloramientos, donde aparecen huesos, donde aparecen cosas, entonces ahí me enfoco. También va a las cavas, ¿no? Y claro, las cavas, ando en las rías, bueno, la playa la recorro de punta a punta, así que conozco todas las playas. ¿Hace esas expediciones con cuánta regularidad? Y semanalmente.
porque voy regulando las mareas, viendo a ver si aparece algo. Entonces, bueno, tenés que estar. ¿Cómo afectan las subestadas o qué significan para ustedes los exploradores? Para mí es muy importante porque son las que nos traen restos fósiles que están sepultados en nuestra plataforma continental y hay una serie de bancos sedimentarios que están a varios kilómetros y algunas veces metros, simplemente mar adentro. ¿Nos quiere hablar un poco sobre la geografía y en qué lugares se encuentra particularmente qué cosas? Bueno, por general estos bancos están alineados paralelamente al Cabo San Antonio y nos demuestra que hace unos 10.000, 15.000 años atrás el mar estaba muy retirado hacia el este y toda la plataforma continental, por lo menos 200 kilómetros, estaba destapada. Quiere decir que era la continuación de la llanura, del campo. Y ahí, bueno, hay más posibilidades en esos sedimentos de encontrar restos de megafauna del Pleistoceno, es decir, Criptodonte, Megaterio, toda esta megafauna que vivió en la zona hasta hace unos 10.000, 15.000 años. Tengo entendido que muchas de esas sedimentaciones que están dentro del mar se han intentado inspeccionar, pero ha sido bastante dificultoso o imposible. Sí, es imposible por acá el mar es muy turbio, no se puede ver, no se puede practicar buceo arqueológico ni deportivo, así que imagínate que es una zona el agua muy poca visibilidad. Sin embargo, sería algo muy interesante porque tenemos muchos bancos, portadores, ya te digo, de estos restos fósiles, y bueno, de distintas edades. Es realmente una lástima porque las cosas que se encuentran posiblemente están muy dañadas por la marea, ¿verdad? Claro, aparecen con un rodamiento por el oleaje, fracturación, el material está muy escaso roto. Y disperso. Sí, muy disperso, entonces puede aparecer en cualquiera de nuestras playas y sin embargo tener una procedencia de más de 100 kilómetros. Entonces, bueno, es un tema. Pero bueno, lo importante es que tenemos la evidencia.